diagnóstico que interpretar las imágenes. Para eso está la doctora Rosana Salvático, que es especialista en diagnóstico por imágenes, con foco en las neuroimágenes, que por ahí va a ser un poco la charla más interesante. Yo voy a dar en principio el diagnóstico, el acercamiento diagnóstico tanto molecular como histopatológico, y voy a hablar muy poco sobre el tratamiento, porque imagínense que son 134 tumores, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos datos de incidencia en la Argentina, entonces nos basamos en los datos del CEBETRUS, que es el Centro de Registro de Estados Unidos, que cada 4 años hace un update en relación a la incidencia de tumores. Y como ustedes ven, acá tienen en relación a localización, en la torta A y en la B, de acuerdo al grupo específico de tumor. Por lejos, el tumor más frecuente es el meningioma, 41% de todos los tumores. Para que ustedes tengan una idea de la incidencia de tumores del sistema nervioso central, el cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón, aproximadamente representa el 12% de todos los tumores. Los tumores del sistema nervioso central representan casi el 2% de todos los tumores. Si ustedes se fijan en la torta A, van a ver que los tumores localizados en la meninges abarca el 42%, es decir, que casi todos son meningiomas. Los segundos en frecuencia son los tumores los tumores hipofisarios. Y si ustedes se fijan en el otro gráfico, en localización, la mayoría de los tumores localizados en región celular suelen ser el peor que es el glioblastoma, y esto lo digo en relación a todos los tumores que existen. Ustedes saben que el cáncer de páncreas es muy malo, pero bueno, si uno lo trata a tiempo, lo descubre a tiempo, chicos, sin hacer metástasis se puede curar. Pero el primer concepto que hay que tener acá, que de los gliomas nadie se cura, y menos de un glioblastoma. El glioblastoma es un tumor que con tratamiento tiene una sobrevida promedio de 1 año y medio. Por desgracia son los terceros en frecuencia. Y los cuartos en frecuencia son los tumores de la vaina del nervio. Pero, si ustedes ven la otra parte de la torta con menores incidencias, van a ver que muchos son tumores gliales, ¿no? Y si uno toma todos esos tumores gliales y los suma junto con los glioblastomas, van a ver que la incidencia de los gliomas es del 25%, ya seguirían los segundos en frecuencia. Obviamente no contamos las metástasis cerebrales, porque las metástasis cerebrales son 7 veces más frecuentes que los tumores primarios cerebrales. Y acá tenemos datos en relación a qué pasa más abajo, qué pasa a nivel de la caudequina, a nivel de la médula espinal o de la meninges espinal. Van a ver que sigue siendo el meningioma el más frecuente en el adulto, pero no así en el niño y el adolescente. Por ejemplo, en el niño y el adolescente el meningioma es 8 veces menor en incidencia que en el adulto. O sea, la mayoría, supongo que ustedes son clínicos, no son pediatras, entonces no les va a tocar ver tumores pediátricos, pero son otras cosas. Los tumores pediátricos son muy diferentes a los de los adultos. Ustedes pueden ver que en los adolescentes hay los tumores neurogliales o los tumores mixtos o los tumores mesenquimáticos o embrionarios que directamente en el adulto no se dan. Y algo que sí por ahí llama la atención, fíjense que en niños adolescentes el 1,5% son glioblastomas de médula espinal, y en el adulto la realidad es que ese número es mucho menor. Si comparamos los tumores ependimarios, que por ahí son los terceros en frecuencia, la verdad es muy parecido a la incidencia del niño adolescente que adultos. Y tumor de la vaina del nervio, que serían los segundos en el adulto más frecuente, prácticamente en el chico es la mitad de esa incidencia. O sea, claramente los tumores del adulto no son iguales que los tumores en chicos, ¿no? Y una pregunta que todos seguramente se hacen, ¿no? Es si la tasa o si la incidencia de los tumores cerebrales está aumentando en el tiempo. Y bueno, esto contesta un poco la pregunta. Si ustedes se fijan en el gráfico A, van a ver que hay un aumento en la incidencia de tumores, ¿no? Esto es una forma grosera de clasificar a los tumores de cerebro en relación a si es maligno o no maligno, ¿no? Pero si ustedes toman los totales, ven que la pendiente va en ascenso. ¿Pero a expensa de qué? De los tumores llamados no malignos. Los malignos vienen decreciendo de una manera muy pequeña, ¿no? Y si vemos por tumor,
vemos que los que realmente aumentan son los meningiomas, o sea que esos tumores no malignos, en realidad lo que están reflejando es el aumento de meningiomas que se viene dando en los últimos años. Vemos que los glioblastomas, ¿no?, vienen ligeramente ascendiendo, pero la verdad que el descenso es muy leve y vienen bajando los gliomas difusos. Y otra de las preguntas que nos hacemos, o que los pacientes se hacen, es ¿por qué? ¿Hay alguna causa? ¿Hay algún factor que predispone a estos tumores? Sí lo hay. O sea, en realidad podemos decir que el 20% de los tumores del sistema nervioso central sabemos por qué se generan, pero el 80% no. Hay un factor hereditario en el 10% de los gliomas, es decir, que si nosotros hacemos una buena anamnesis, vamos a ver que el 10% de los pacientes tiene algún antecedente de alguna enfermedad hereditaria, genética. Si indagamos mejor, vamos a ver que el 15% de los pacientes tienen algún antecedente de cáncer en la familia. Y si hay un factor que está bien documentado en relación a la producción de estos tumores, son las radiaciones ionizantes. Estudios viejos, estudios retrospectivos, cuando se usaba la radiación con electrones para tratar la piña capitis, se veían que esos chicos que tenían la suerte de sobrevivir 20 años desarrollaban tumores de cerebro. ¿Y qué tipo de tumores? Sarcomas, meningiomas, gliomas. Hasta hace unos años se trataba con radioterapia craneal total profiláctica a los pacientes con cáncer del pulmón de células pequeñas localizados, y con el tiempo vimos que también los que tenían la suerte de sobrevivir, casi el 2,5% hacían tumores radioinducidos. O sea, claramente acá hay una asociación con la exposición a radiaciones ionizantes y este tipo de tumores. Vimos, los que hicimos clínica quizá en el 90, por ahí, vimos, un poco más, 95, vimos que cómo aumentaba la incidencia de linfomas primarios del sistema nervioso central, a expensas que aumentaba la cantidad de pacientes con HIV y no teníamos por ahí los tratamientos que existen hoy en día. Entonces, está claro que hay una asociación por el linfoma primario del sistema nervioso central con la inmunosupresión, no solamente HIV, puede ser inmunosupresión en un trasplantado que está con fármacos inmunosupresores, y sabemos que en general están asociados al virus de Epstein-Barr y, bueno, obviamente también con el HIV. El linfoma primario del sistema nervioso central también incrementó la incidencia en los últimos años. Creo que en los últimos 4 o 5 años viene amesetada esa curva, pero aumentó mucho en inmunocompetentes mayores de 70 años el linfoma. Hubo un reporte danés en relación a que a muchos glioblastomas se le aislaba parte del genoma del citomegalovirus, pero después eso cuando mismo nosotros hicimos algún estudio para ver si eso sucedía en nuestra población, y eso no sucedió, y esto motivó un estudio con valaciclovir, con estos pacientes que realmente fue negativo. Y después la gran pregunta que todos ustedes se hacen, y por eso les mostré la curva de incidencia de estos tumores, es si las exposiciones prolongadas a ondas electromagnéticas de radiofrecuencia, como las nemíteros celulares o el Wi-Fi, está asociada o no al desarrollo o a este aumento de la incidencia de estos tumores. Y la realidad es que, si ustedes recuerdan, en el 2011 la IARC pone a este tipo de radiaciones como posiblemente carcinógenas. Si ustedes leen los manuales de los teléfonos celulares, les recomienda usarlo a 3 centímetros más o menos del oído, ¿no? Las hormonas exógenas, las hormonas que están bien documentadas, sobre todo la reemplazo hormonal, no tanto los anticonceptivos orales modernos, pero sí la terapia de reemplazo hormonal está asociado con la aparición de meningiomas. Estos son todos los síndromes genéticos que uno debería descartar, obviamente en la población que cumple los criterios para estos síndromes genéticos. Si tenemos el síndrome de Turgot con glioblastomas, con medulloblastoma, linfraugénico medulloblastoma, la neuromatosis tipo 1 con glioma del óptico del cerebelo, la tipo 2 con ependimomas, con meningiomas, con neurinoma del acústico bilateral. A veces en estos tipos de síndromes aparecen simultáneamente, sincrónicamente, casi todos los tumores. La enfermedad de Cohen con amartomas, con meningiomas, el Bos-Lipelin-2 con hematoblastoma, la esclerosis tuberosa con astrocitomas subependimario de células gigantes, el Gorlin con el medulloblastoma, la neoplasia neuronal múltiple con los adenomas hipofisarios y los meningiomas. Y bueno, uno debería pensar este tipo de síndromes, porque realmente si no se piensa, si no se sabe, no se diagnostican y no se hace un correcto asesoramiento al paciente. Entonces, recuerden que 5 a 10% de los tumores cerebrales están asociados con algún síndrome tumoral hereditario. Entonces, la anamnesis es muy importante. En general,
tenemos antecedentes de familiares directos afectados. Los tumores en general se dan a edades más precoces. Hay afectación bilateral o tumores múltiples sincrónicos, el neurofibromatosis tipo 2 con los neurofibromas múltiples bilaterales, los hemangioblastomas múltiples en el von Hippel-Lindau. Alto riesgo de tumores primarios múltiples, no solamente von Hippel-Lindau, no solamente puede cursar con hemangioblastomas, puede cursar con cáncer renal, con los quistes, con los angiomas de la retina, con los feocromocitomas. Todo eso hay que estudiarlo. Alteraciones benignas o características de determinados errores hereditarios ya conocidos, recuerden el Turcot, el Gardner, con la poliposis múltiple colónica, el Gorlin, con las manifestaciones en piel, la neurofibromatosis tipo 1, con las manchas café con leche, la tipo 2, con los neurinomas, o sea, la esclerosis tuberosa, ¿no? Con los túberes corticales, con los nódulos subependimarios, con los angiomas faciales. Entonces, a eso me refiero. El test genético es muy importante, hoy en día se puede hacer porque eso puede ayudar a detectar precozmente un tumor y quizás mejorarle mucho el pronóstico al paciente. Y no solamente eso, sino darle un consejo de asesoramiento genético al paciente y al resto de la familia. La localización. Nosotros los tumores del sistema nervioso central los clasificamos en bajo grado y alto grado. O sea, bajo grado es cuando se divide lentamente, cuando tiene una evolución prolongada. El meningioma puede ser un ejemplo, un oligodendroglioma grado 2 puede ser otro ejemplo. El alto grado ya es un tumor que se divide muy rápidamente. Por ejemplo, el glioblastoma. El glioblastoma duplica el volumen en prácticamente 60 días. Y de acuerdo a su localización, lo vamos a separar en supratentorial e infratentorial. Fíjense esa línea violeta que está trazada en el cerebro, separa lo que es lo supratentorial de lo infratentorial. Y a su vez tenemos lo extraaxial fuera del cerebro y lo intraaxial dentro y lo intraventricular. Esa es la manera de localizar los tumores. Y después, bueno, a veces nosotros los clasificamos por zonas también, ¿no? Por ejemplo, por zonas para saber qué tipo de tumor es. Si en la meninges, los tumores que más frecuentemente van a encontrar son meningiomas, tumores fibrosos solitarios, por ahí con mucha menos frecuencia, tumores melanocíticos, entre otros, ¿no? Y después tenemos los tumores de la región celar, no solamente los adenomas hipofisarios, sino también los craniofarigiomas, los paracelares, los cordomas, los condrosarcomas, a nivel del óptico, los gliomas del óptico, más asociados con la neurofibromatosis tipo 1, los tumores germinales, sobre todo en mujeres, en región celar, las histiocitosis, a nivel del tronco tenemos los astrocitomas pilocíticos, más frecuentemente en chicos, los gliomas difusos, los astrocitomas de alto grado también. A nivel de plexo coroides tenemos los papilomas del plexo coroide, los carcinomas del plexo coroides, los neurocitomas, los ependimomas. A nivel de la glándula pineal tenemos los pineocitomas, los pineocitomas intermedios, los pineoblastomas, los tumores germinales, los gliomas, los tumores papilares de la región pineal. A nivel del cerebelo tenemos los meduloblastomas, los astrocitomas difusos, los pilocísticos, los schwannomas, los ependimomas, los hemangioblastomas, los tumores ratoide y teratoide atípicos. O sea, como ustedes ven, son muy variados. No solamente es meningioma, no solamente son glioblastomas los tumores de cerebro. Y obviamente, bueno, a nivel como vimos en el segundo diapositivo, a nivel de la médula tenemos los ependimomas, los meningiomas, los schwannomas, los gliomas, los hemangioblastomas y suelto los linfomas primarios del sistema nervioso central, que suelen ser tumores bien profundos, periventriculares. La anatomía patológica es muy importante. Es muy importante, primero, por suerte no aplica el TNM, entonces para los oncólogos que estamos acostumbrados a estadificar los tumores, el TNM no aplica. ¿Por qué no aplica el TNM? Primero, porque el T no existe en el glioma. El glioma no tiene un límite neto de separación entre tejido sano y enfermo. No podemos medir exactamente el tamaño por una resonancia porque infiltran en forma difusa. Entonces no hay T. No hay N porque si bien tiene un sistema linfático, el cerebro no tiene ganglios, ¿sí? Ganglios por lo menos macroscópicos. Y tiene una particularidad también los tumores de cerebro, esto es muy importante,
que en general no hacen metástasis, no se van a otra parte del cuerpo, no hace falta estudiarlos con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, a no ser que sospechemos que es una metástasis, ¿no? Entonces, el TNM no aplica. El tipo de biopsia es importante. A mayor tamaño de biopsia, menor chance de equivocación del patólogo. Y esto es un problema importante, son tumores poco frecuentes. Entonces, el patólogo tiene que realmente estar entrenado para poder diferenciar estos tumores, que muchas veces son difíciles de diferenciar. Tener una muestra grande permite hacer la biología molecular, que hoy en día es un salvavidas para el patólogo. Porque a veces lo que el patólogo no puede distinguir al microscopio, quizás la biología molecular sí lo puede hacer. Esto es importante porque los grados de la OMS como ustedes ven, se basan en cuatro postulados, que es el que le pone el rótulo de bajo grado o alto grado. Cuanto más alto grado es 3 o 4, bajo grado es 1 o 2, y eso se hace en relación a cuántas de estas 4 cosas ve el patólogo al microscopio. Entonces, en general no, siempre los tumores de alto grado tienen 2 características: proliferación vascular, que lo vamos a ver con la captación de contraste en la resonancia, y la necrosis, vamos a ver una resonancia como una zona cavitada, ¿no? La proliferación vascular y la necrosis define un tumor como alto grado, sobre todo en gliomas, ¿no? Y la atipia nuclear y el número de mitosis, ahí entramos en un terreno medio escabroso, donde es muy subjetivo eso, y por eso a veces los patólogos no se ponen de acuerdo viendo una misma biopsia. La WHO del 2016, la OMS del 2016, establece como dentro de los criterios diagnósticos no solamente los criterios, esos 4 criterios que vimos ahí, sino que mete la biología molecular como parte del diagnóstico. Tal es así que aquellos gliomas que tienen la correlación del 1P19Q le ponen el nombre de oligodendrogliomas. Si no tiene 1P19Q, no es un oligodendroglioma. Los gliomas de bajo grado suelen tener el IDH mutado. Si no tiene IDH mutado, no es el típico glioma de bajo grado. Y la clasificación cambió, cada 4 o 5 años cambia. En este caso cambió para mejor, porque acá mete ya un diagnóstico integrado y en capas. O sea, no solamente pone lo que ve el patólogo al microscopio, sino también la biología molecular, las imágenes y la inmunistoquímica, ¿sí? Y entonces, en base a todo, y también mete una herramienta nueva, que es el perfil de metilación del ADN. El perfil de metilación del ADN solamente es analizar la metilación del ADN del tumor, y un clasificador lo separa en grupos, y de acuerdo al grupo donde cae se le pone el nombre del tumor. Es como aplicar la inteligencia artificial dentro de la patología, ¿sí? Y la verdad que hoy en día es quizás la que menos chance de equivocarse tenga. Obviamente, la metilación creo que solamente la hacemos en FLENI, no se hace en otro lugar, pero precisamente eso nos permite estar en línea con los países más desarrollados y equivocarnos menos en el diagnóstico. Estos son todos los tumores sistemales, esto es una parte de todos los tumores sistemales nervioso central. Ustedes acá vemos los gliomas los tumores ependimarios, los gliomas, los tumores mixtos, neuronales, veduloblastomas. Todo esto son más o menos 134 tumores. Imposible hablar de todo esto en una sola charla. Cuando yo le digo el análisis de muestras, ¿no? Y la cantidad de material que hace falta ver y quién lo tiene que ver, esto es un estudio que hicimos ya hace creo que más de 10 años, donde todos los pacientes que venían operados de otras instituciones con patologías de fuera del FLENI los revisábamos a todos. Y a todos les hacíamos inmunistoquímica y biología molecular. Y analizamos la discrepancia, cuánta discrepancia había al revisar la biopsia. Y fíjense lo que pasó. Había a veces que recibíamos resultados patológicos sin inmunistoquímica. Y en nuestros casos recibíamos la inmunistoquímica. Entonces, lo que vimos fue que cuando el patólogo de afuera hacía la inmunistoquímica, el grado de discrepancia era menor, pero, por ejemplo, era del 35%.
una discrepancia mayor. Una discrepancia mayor es, no sé, el patólogo que lo ve dice que es un meningioma y nosotros decimos que es un glioblastoma, ¿sí? Y que eso cambia, pero rotundamente el pronóstico y el tratamiento. La discrepancia menor es quizás no cambia tanto el tratamiento, no cambia tanto el pronóstico, es un oligodendroglioma versus un oligoastrocitoma. Entonces, y así todo, la discrepancia menor era del 34%. Cuando no se usaba inmunistoquímica, la discrepancia mayor es 56% y la menor 47%, o sea, realmente muy alta. Lo que veíamos que la discrepancia no era tanto con el glioblastoma. ¿Y por qué no era? Porque es más fácil ver la necrosis y ver la proliferación vascular. Son criterios menos subjetivos que la tipía nuclear y que el número de mitosis. Entonces, por eso el acuerdo con los glioblastomas era mucho mayor. Esto no solamente se da en Argentina, esto se da a nivel mundial. Por eso el análisis molecular, por eso el análisis de la metilación del ADN del tumor permite llegar a diagnósticos más certeros. Es muy importante saber qué tiene para poder tratarlo bien. Entonces, uno de los conceptos que tengo que dejar hoy en día es que deberían ser revisados por neuropatólogos entrenados para no equivocarse en el diagnóstico. Y entonces, como esto se fue viendo a nivel mundial, digo, ¿cómo podemos corregir esto? Bueno, se fue viendo que cada tumor por ahí tenía una determinada, expresaba o tenía determinadas mutaciones o de lesiones o codelesiones. O sea, que no son específicas del tumor. Estas mutaciones y lesiones que ustedes ven en la columna de la izquierda pueden aparecer en otros tumores. La mutación del BRAF puede aparecer en melanoma, no es un patrimonio exclusivo del astrocitoma pilocítico o del astrocitoma anaplásico. Pero cuando el patólogo ve al microscopio un tumor que le parece que es un pilocítico y ve que tiene la mutación del BRAF, eso le pone el rótulo al diagnóstico. Y a veces también esas mutaciones nos sirven como target, como blancos terapéuticos, porque en muchas de esas tenemos drogas que bloquean esa mutación. Entonces, bueno, este es el famoso diagnóstico en capa, donde se hace primero, se lo ve al microscopio, ves qué grado es, de acuerdo a lo que dije antes, de 1 a 4, si tiene proliferación vascular, si tiene necrosis, atipía, número de mitosis. Si tiene el IDH mutado, es un glioma de bajo grado en general, salvo que tenga la deleción del P16. Si tiene la deleción del P16, eso ya lo transforma en un grado 4. En general, los gliomas de alto grado no tienen el IDH mutado. El IDH es muy fácil de hacerlo, se hace por inmunistoquímica y realmente está disponible en muchos laboratorios y es muy barato. No voy a entrar con los otros tumores porque son mucho más específicos. Entonces, nos llega este paciente que tiene este tumor voluminoso, quístico, con un nódulo mural, córtico subcortical, que realza con el contraste, y el patólogo ahí se opera, se analiza y el patólogo empieza a dudar. Hace el HIE, ve que el KIT es bajo, ve que el GFAP le da positivo, que no tiene el IDH mutado, dice, pero tiene toda la característica de ser un bajo ego, pero no tiene el IDH mutado. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, si el patólogo piensa, ¿no?, que esto puede ser un santo astrocitoma pleomorfo, lo que va a hacer es hacer la mutación del BRAF. Si tiene la mutación del BRAF, le pone el rótulo, ayuda al patólogo en la biología molecular. Y después lo otro que ustedes ven abajo, el tercero, es la metilómica, el análisis metilómico del tejido. Entonces ahí, en este caso, el clasificador lo clasifica como un santo astrocitoma pleomórfico con un score de 0,97, un score muy alto. Cuanto más se aproxima a 1, más efectivo es el test diagnóstico. Y entonces, la metilómica a veces nos puede ayudar a ponerle nombre y apellido al tumor que el patólogo no puede hacer. ¿Qué tumores se diseminan por sistema nervioso central, por el neuroeje, digamos? Esos tumores que se diseminan por el neuroeje, nosotros tenemos que estadificarlos haciendo resonancia craneoespinal y haciendo punción lumbar, citológico, en el caso de los linfomas, citometría de flujo. Los linfomas del sistema nervioso central, los germinales, los ependimomas, los carcinomas de plexo coroideo, los neurocitomas atípicos o anaplásicos, los PINET, o sea, los tumores neurotrómicos primitivos, los neuroblastomas. Eso siempre lo tenemos que estadificar con punción lumbar y con resonancia del neuroeje.
pocas palabras de gliomas, que recuerden que son los segundos tumores en frecuencia, el 25% de los tumores cerebrales son gliomas. Son un grupo heterogéneo de tumores altamente infiltrantes con un amplio rango de sobrevida. ¿Por qué? Porque en alto grado el paciente general vive, como yo les dije, 1 año y medio. En cambio, los de alto grado, el paciente puede vivir más de 20 años. El pico de incidencia, por desgracia, sobre todo de los bajos grados, se da entre la segunda y tercera década de la vida, cuando el paciente tiene toda su vida por delante, o sea, su desarrollo social, escolar, económico, laboral, familiar, tiene toda la vida por delante. Entonces es muy importante esto en lo que tiene que ver con los tratamientos que hacemos, ¿no? No dejar al paciente secuelado, no dejar al paciente con un déficit que lo va a atormentar toda su vida y que lo va a restringir en su calidad de vida. Los gliomas de bajo grado, un concepto que tiene que quedar, que no son tumores estables. Por más que se le diga benigno, no tienen nada de benigno porque matan al paciente. Entonces, son de bajo grado, de crecimiento lento, más o menos 4 milímetros por año crecen aproximadamente. Los de bajo grado en general suelen dar convulsiones, el 80-90% de estos pacientes desarrollan convulsiones y tienen una tendencia de invadir estructuras funcionales córtico-subcorticales. Mayor tendencia en los tumores de bajo grado localizados en zonas elocuentes. La sobrevida libre de progresión es muy variable. Recuerden, los alto grado, la sobrevida libre de progresión mediana es de 8 meses. Tarda un glioblastoma en crecer con tratamiento. En cambio, un oligodendroglioma o un astrocitoma de bajo grado puede tardar 7-8 años después del tratamiento en volver a crecer. Son tumores genéticamente inestables. ¿Esto qué quiere decir? Nacen en grado 2, pero no mueren en grado 2. Se van transformando en grado 3 y grado 4. ¿Por qué? Porque van adquiriendo mutaciones de lesiones que lo hacen cada vez más agresivos. Entonces, 50% de estos tumores de bajo grado van a sufrir algún tipo de transformación más agresiva dentro de los 5 años del seguimiento. Entonces, los gliomas bajo grado no son tumores benignos, ¿sí? La mediana de sobrevida va de 6 a 20 años, no podemos llamar a eso un tumor benigno. Estas 3 palabras son las que resumen bien a los gliomas, sobre todo los de bajo grado: crecimiento, migración y transformación. Y acá les muestro en forma gráfica lo que pasa con un glioma de bajo grado. Lo que vemos en la resonancia, por ahí va a ser esto, ¿no? Va a ser esto de acá, esta zona frontal izquierdo, ¿no? Este es un T1 con contraste, que no capta contraste, que está representado en el dibujo con esto. Esto va a ser la zona de mayor densidad celular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la resonancia por ahí, con o sin contraste, ¿no? Pero lo que no vamos a ver es esa infiltración que va más allá de lo que uno puede notar en la resonancia, y que esto obviamente se da por datos de autopsias o por datos del seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que lo que vemos en la resonancia es la punta del iceberg. Lo que está abajo no lo vemos, y a partir de eso que está abajo es el tumor, digamos, que va creciendo en el tiempo y que va matando al paciente. Quizás el FLAIR es la secuencia de resonancia que nos permite ver un poco mejor la infiltración. Este es un paciente que traté yo hace muchos años con este tumor, ¿no? Un tumor hiperintenso en el FLAIR frontal izquierdo, tocando parte del cuerpo calloso, que no captaba contraste. Parecía, por las imágenes, un tumor de bajo grado. Pero la patología me mostraba que no era así. Tenía la lesión del P16. Después de una cirugía que fue completa, el paciente recae aproximadamente en 1 año. Entonces, otro concepto que por ahí Rosana lo va a remarcar mejor es que no todo lo que realza es alto grado y no todo lo que no realza es bajo grado. La presentación clínica groseramente de 4 formas: hipertensión endocraniana y signos focales, un tumor talámico grande que me está comprimiendo el tercer ventrículo; hipertensión endocraniana sin signos focales, tumor de cuarto ventrículo o de tercer ventrículo que genera hidrocefalia; signos focales sin hipertensión endocraniana, un tumor localizado en zona motora o en zona de Broca; o una forma pseudoictal, un tumor por ahí temporal, cortical, parietal, ¿no?
Y fíjense la diferencia en la presentación clínica entre los de bajo grado y los de alto grado. La edad. Los de bajo grado en general se dan a edades más precoces, segunda y tercera década de la vida, los de alto grado más allá de la tercera década. Los de bajo grado suelen dar más convulsiones, los de alto grado dan más signos de foco, más hemiparesia, más cambio de estado mental por el crecimiento rápido. No tiene tiempo el cerebro para adaptarse, el cerebro tiene mucha plasticidad, pero no tiene tiempo frente a un tumor que crece muy rápido. La tasa de crecimiento obviamente en el alto grado es muy rápida, captan contraste, la perfusión suele ser positiva, eso después lo va a decir Rosana, forman cavidad porque traduce la necrosis, y en general los de bajo grado están más localizados en zonas elocuentes. Y la sobrevida es variable, el glioma de alto grado menos de 3 años y el de bajo grado más de 3 años hasta 25 años. No son tumores benignos, bajo grado no implica que sea tumor benigno. De acuerdo a la localización anatómica serán los síntomas, y esto creo que ustedes por ahí lo saben, ¿no? Si la localización es cerebrosa, el paciente tendrá trastornos en el balance, en el movimiento de brazo y pierna, en la coordinación. Occipital tendrá problemas para distinguir los objetos, tendrá hemianopsia. Lóbulo frontal tendrá problemas para la concentración, pensamiento, lentitud para resolver ciertos problemas, trastornos en el juicio. Y dependiendo, obviamente, si es el frontal, zona motora, tendrá una hemiparesia, Broca tendrá una afasia, si será obviamente el territorio dominante. Y esto es el alto grado. El alto grado es algo parecido al bajo grado, pero mucho peor. Fíjense acá, esto es lo que en la resonancia podemos ver como alto grado, o sea, captación de contraste, cavidad central. Ya uno viendo esta resonancia hace diagnóstico, no hace falta ni el patólogo para hacer diagnóstico de un glioblastoma. Pero, ¿qué vemos? Nuevamente, lo que vamos a ver, eso que representa la imagen, es esta parte, la mayor cantidad de densidad celular. No vemos lo que rodea por ahí lo vemos un poco mejor en el FLAIR, pero no vemos aún así la totalidad del tumor. No tienen cápsula, no tienen límite de separación neto entre el tejido sano y el tejido enfermo. Nunca pueden ser resecados en forma completa. Y esto lo diferencia de un cáncer de mama, de un cáncer de pulmón, de un cáncer de colon y del cáncer que ustedes quieran, ¿sí? Por eso estos siempre recaen y nadie se cura. Tal es así, tan desgraciados son que hacen 4 cosas muy específicas. Siembra meningia, como ustedes ven ahí, satelitosis perineuronal, rodean a las neuronas sanas, hacen diseminación perivascular y siguen los axones como si fueran una vía de tren, ¿no? Como si fuese un vagón en una vía de tren. Entonces por eso se diseminan en general hacia el hemisferio opuesto. 2 palabras sobre meningiomas. Los meningiomas son tumores, son partes o tumores radioinducidos. Bueno, los meningiomas, uno de los factores etiológicos son la exposición a radiaciones ionizantes. Un paciente expuesto a radiación ionizante tiene 6 a 10 veces más riesgo de tener un meningioma a lo largo de su vida. La obesidad también es un factor de riesgo para meningiomas. Los pacientes obesos tienen más riesgo de desarrollarlo, y esto es por el estado inflamatorio crónico que genera la obesidad, por el aumento de adipoquinas, por aumento y secreción de factores de crecimiento tipo insulino-like. La terapia de reemplazo hormonal, como dijimos antes, también hay estudios de caso y control, hay metaanálisis que mostraron que el incremento, aquellos pacientes que fueron sometidos en algún momento a terapia de reemplazo hormonal tienen mayor riesgo de desarrollar meningiomas. Las alergias, los pacientes atópicos, es un factor protector. Son pacientes que desarrollan menos meningiomas. Tal es así que los pacientes con meningiomas, cuando usamos el IgE, lo tienen más bajo que la población normal. O sea que la alergia, los factores atópicos funcionan como protector para los meningiomas. Y los síndromes familiares asociados que siempre deberíamos descartar cuando vemos un paciente con meningioma, de la NF2 hasta el síndrome de predisposición tumoral VAP1, el Cowden, el Gorley, el Werner, menos frecuentemente el Difraumeni, el Turcot, el Gardner, el Bohin-Pelindon, MEN y demás. La presentación clínica de los meningiomas, hay presentación no específica, ¿sí? Que puede ser por ejemplo una convulsión,
o específica de localización o de compresión de estructuras vasculares, ya sea cerebrales o nerviosas. La cefalea, por lejos, es el síntoma más frecuente, después déficit de nervios craneales, convulsiones, trastornos cognitivos, vértigo, mareo, ataxia, suelen ser los síntomas de presentación más frecuente de los meningiomas. Y hay un 5 o 10% de pacientes que son asintomáticos, son hallazgos, ya hace resonancia, no sé, porque tuvo un traumatismo cefálico o por alguna otra causa, por sinusitis o lo que sea, y se le encuentra un meningioma. Entonces, las localizaciones más frecuentes de los meningiomas son base de cráneo y la convexidad. Obviamente que en cada localización van a encontrar un perfil molecular o unas alteraciones moleculares específicas. Esto demuestra que molecularmente no son iguales acorde a la localización. Entonces, y los síntomas van a ser los de convexidad en general, son los que dan convulsiones, los parasagittales son los que dan crisis tipo jacksonianas, papilledema, hemianopsia. Los de la médula espinal, los más frecuentes son los dorsales y da paresia espástica, progresiva, cono sin dolor radicular o nocturno, y los cervicales, que son los segundos en frecuencia en esa localización, dan cuadriparesia espástica, cono sin signos vulvares. Los de base de cráneo dan déficit focales, los frontobasales más asociados con trastornos en la visión, cefalea, anosmia, convulsiones, síntomas psicomotores, trastornos del comportamiento. Lo del ala del efenoide suelen dar exoftalmos, pérdida de la visión, sobre todo cuando son más centrales. Lo de fosa posterior hidrocefalea obstructiva, papilledema, cefalea, los petroclivales, ataxias, neuropatías nerviocraneales. Y lo mismo, los meningiomas no son tumores estables. El meningioma, si bien la tasa de conversión de un meningioma es mucho más alta y no es tan frecuente como el glioma, también no son tumores estables, se generan como grado 1 y terminan como grado 1. Pueden, a través de este desarrollo, digamos, de adquisiciones, de lesiones y mutaciones, cambian el grado, se van transformando en formas más agresivas. Y ustedes acá tienen algunas de las cosas que les suceden a estos tumores, ¿no? Como van sufriendo pérdidas de diferentes partes del cromosoma, amplificaciones de otros, de lesión del P16 o la mutación del TER, que ya lo torna más agresivo. La clasificación, o sea, grado 1 por suerte son los más frecuentes, los grados 1 son de muy lento crecimiento, 1 o 2 milímetros por año suelen crecer, y la verdad que el 93% aproximadamente de los meningiomas son grado 1. Para ser clasificado como grado 2, tienen que tener de 4 a 19 mitosis por 10 campos de gran aumento, más 3 de los siguientes criterios: celularidad incrementada, alto cociente núcleo citoplasmático, nucleolo prominente, crecimiento en forma de hoja o necrosis. Esto más 3 de estos lo clasifica como un grado 2. Y si tiene ya más de 20 mitosis por 10 campos de gran aumento, es un grado 3. En general, lo que suele suceder con estos tumores es que, en principio, expresan receptores, por ejemplo, de progesterona, tienen un Ki bajo, y a medida que se indiferencian, pierden los receptores de progesterona, adquieren la mutación del TER, la lesión del P16, el Ki67 suele aumentar, empiezan a secretar, entre otras cosas, PGF, y por eso a veces cuando uno ve la resonancia ve edema alrededor de la lesión. También, obviamente, que pueden infiltrar el cerebro y eso ya es un signo de agresividad. Bueno, ahora la voy a dejar a Rosana para que le la segunda parte. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Alejandro y a las autoridades del curso. Bueno, en estas imágenes, este panorama tan complejo que nos ha mostrado el doctor Mugelli, ¿no? ¿Qué podemos interpretar y qué podemos abordar desde el punto de vista de los métodos que todos nosotros conocemos, que han ido evolucionando a lo largo de los últimos 30 años? Hemos asistido a un cambio de paradigma desde una imagen sumamente invasiva, como podemos ver en este caso, ¿sí? En este caso de 1982, un traumatismo de médula en el cual vemos una compresión medular que se estudiaba con radiculografía, con la mielografía, que era un estudio invasivo, hasta el día de hoy que tenemos imágenes de
del tipo morfológico como la resonancia magnética, la tomografía y por supuesto el aporte invalorable de la medicina nuclear. Nosotros nos vamos a focalizar brevemente en tomografía y resonancia, que han sido los que han evolucionado. También obviamente lo ha hecho la medicina nuclear, pero no vamos a hablar de eso hoy. Lo que sí quiero que tengan presente y que se lleven como concepto que hoy fusionar las imágenes morfológicas con las imágenes de medicina nuclear es un must, lo tenemos que hacer para aportar al diagnóstico. Como ustedes saben, la tomografía utiliza radiación ionizante. Hoy por hoy ya no usamos más TAC, sino que utilizamos la tomografía multislice, que es la que permite adquirir volúmenes y mostrarnos imágenes como esta, ¿no? Este traumatismo de cráneo. El concepto básico de resonancia magnética se los voy a resumir en este cuadro, ¿no? Básicamente utilizamos dos elementos, un campo magnético y una onda de radiofrecuencia cuya función es generar un estado de alta energía en los protones del organismo. Posteriormente, cuando cesa la radiofrecuencia, recogemos esa energía formando distintos vectores, tanto longitudinales como transversales, que nos van a dar lo que vemos nosotros cuando observamos una resonancia, que es esta escala de grises. Y esta escala de grises, ¿qué es? No es solamente una muestra de grados de color, sino que nos está hablando de la distinta composición de los tejidos. Recuerdan que el vocabulario que utilizamos cuando hablamos de resonancia magnética es acerca de las señales, entonces ya no vamos a hablar más de densidades, sino de intensidades de señal. Por eso las imágenes van a ser hipo, iso o hiperintensas. Tenemos distintas secuencias que las vamos a ver brevemente. Sí, el T1, que seguramente ustedes lo conocen, la T significa tiempo, el T2, que van a valorar distintos aspectos del mismo tejido. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de una sustancia, por ejemplo el agua, la vamos a definir en función del T1 y del T2. Vamos a decir que el agua es hipointensa en T1 y es hiperintensa en T2, ¿sí? A través de pares. Pero el tema no termina ahí, es mucho más complejo. Hemos ido agregando con el tiempo secuencias más conspicuas, como el FLAIR. El FLAIR es una secuencia geométricamente más complicada, que nos va a permitir, como comentaba el doctor Muggeri, ver, entre otras cosas, la extensión de la patología con mayor claridad que en el T2. Otra secuencia de mucho valor que utilizamos en la práctica es el eco por gradiente, y hoy por hoy una secuencia más sensible que nos permite diferenciar no solo el calcio y la sangre, sino la diferencia entre ambos, porque el GRE no lo permite, ¿sí? Entonces, susceptibilidad y GRE como secuencias dedicadas a la evaluación de presencia de sangre o calcio. Sí, este es un caso de un glioblastoma que, como ustedes pueden ver en esta... no sé cuál. Como pueden ver en esta imagen de aquí, aparece un hematoma, pero cuando hacemos el contraste podemos observar... ¿Está bien con esta, doctor? Puede ser puntito. Ahí estamos. Bueno, más lindo. Bueno, como pueden observar, acá tenemos una imagen en GRE que parece un gran hematoma, pero cuando en el postquirúrgico observamos el área de realce postcontraste, esto nos está mostrando que esto no es hematoma, sino que se trata de un tumor de alto grado que ha sangrado, ¿no? Pero la secuencia GRE nos muestra esta presencia de un glioblastoma final. Otra cosa importante que quiero que tengan presente, además de la necesidad de fusionar, es que las imágenes no son esa escala de grises que les mostré anteriormente, sino son la expresión de los procesos fisiopatológicos. Entonces, un concepto fundamental es que para comprender las imágenes, primero tenemos que entender la fisiopatología de la enfermedad. Si no se transforma
transforma en un método estéril, realmente en el que estamos evaluando manchas grises, manchas blancas, manchas negras. ¿Sí? La resonancia magnética tiene un profundo valor fisiopatológico, ya que nos va a permitir realizar muchos análisis. El primero de ellos, como ya señalaba el doctor Muggeri, es el de la localización. Localizar es fundamental. Yo les diría desde el punto de vista imagenológico el 70% del diagnóstico, y la resonancia nos lo permite hacer con mucho detalle si nosotros utilizamos las secuencias volumétricas y la posibilidad de la multiplanaridad. Por supuesto, por ahí a ustedes la multiplanaridad les parece algo obvio, es decir, ver las imágenes en los 3 planos del espacio, pero los que estamos hace mucho en esto, hubo épocas en que solo teníamos los cortes axiales, ¿no? Entonces, ¿qué implica localizar? Localizar implica muchísimas cosas y es el punto clave para nosotros para establecer los diagnósticos diferenciales por todos estos datos que nos aportó Alejandro, ¿sí? Localizar es ver si la imagen es intra y extraaxial, si es supratentorial, infratentorial. Debemos tener una descripción anatómica muy precisa, para eso debemos usar los atlas, porque particularmente en el cerebro no es lo mismo decir parietal que temporal, occipital que parietal, ustedes lo saben, así que la descripción es fundamental y la resonancia nos permite hacer esto, ¿no? Anterior, posterior, superior, parecen cosas obvias, pero no lo son, derecho e izquierdo. Y otro punto fundamental es si la lesión es predominantemente subcortical, cortical o ambas, si bien ambos compartimientos están profundamente relacionados. Entonces, si nosotros nos encontramos frente a una lesión ocupante de espacio, nosotros como imagenólogos muchas veces carecemos de datos clínicos, así que instamos a todos por favor que los envíen, porque es fundamental para el diagnóstico, pero sí tenemos la edad y sexo, y eso se ve en la clasificación que vimos anteriormente del CBTRA, ¿no? Localizar es ver si la imagen está dentro o fuera del cerebro, es decir, si es intra o extraaxial. ¿Sí? Y es algo fundamental porque cambia la perspectiva, el abordaje, y nosotros como imaginólogos vamos a hacer listas de diagnósticos diferenciales distintas. ¿Qué elementos de la semiología radiológica utilizamos? Todos los que ven en la lista, ¿sí? Para definir las lesiones extraaxiales, porque las intraaxiales son más difíciles de definir por per se y los hacemos por exclusión. Entonces, este es un meningioma. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Las circunvoluciones en acordeón, que son estas que están acá, esta acumulación de líquido cefalorraquídeo, sí, la meninge, los vasos pirales, entre otros. Este es obviamente la lesión soñada, ¿no? Lo que uno espera es encontrar al menos 1 o 2 signos que nos den la pista sobre la extraaxialidad. También esta lesión, que también es un meningioma, a veces pueden presentar cambios óseos, engrosamiento de la calota, pero eso no siempre se da, por eso no siempre hay que buscarlo, pero es un signo que puede estar presente en el 5 al 25% de los casos, ya que el anclaje del tumor al hueso va a producir una alteración del metabolismo, ¿sí? Otro signo de extraaxialidad es el que está señalado con las flechas blancas, que es la cola dural, que implica la ectasia que provoca la interrupción de la normal circulación por la instalación del tumor. Bueno, esto les muestro que si bien la lesión, como comentaba Ale, más frecuente es el meningioma, no siempre estamos en presencia de meningiomas, a pesar de que las lesiones sean extraaxiales, ¿no? En estos 3 casos hay uno que es un meningioma y otros 2 que son metástasis. En función del tiempo se los voy a mostrar, si no habitualmente hacemos el ejercicio, ¿sí? Aquí tenemos, todos son lesiones extraaxiales, una metástasis
metástasis de cáncer de mama, una de pulmón y la del medium meningioma. Como ustedes pueden ver, todas tienen los signos de extraaxialidad. Esto lo traemos a la reflexión para que ustedes no siempre que encuentren un signo de extraaxialidad piensen directamente que es un meningioma. Sí, es el más frecuente, pero también las metástasis de algunas etiologías pueden llegar a dar lesiones extraaxiales. Lóbulos y circunvoluciones, sí, es muy importante tener en cuenta el reparo anatómico al momento de describir, cosa que a veces por apuro no se hace. Tenemos que ser precisos, el lóbulo frontal es grande, cumple diversas funciones, lo mismo que el parietal, el temporal y el occipital. Y otro punto clave para el momento de hacer el diagnóstico es ver si la lesión es predominantemente cortical, subcortical o ambas, porque como ustedes pueden ver en el primer caso, el de la línea superior, esta lesión domina en el compartimiento subcortical y era una forma pseudotumoral de esclerosis múltiple, aunque a simple vista parezca un tumor. Y en el caso inferior vemos un área de realce con toda un área en la periferia de alteración de señal. ¿Ven esta expansión que vemos de la corteza? Entonces esta lesión es córtico-subcortical, no es solamente subcortical. Así que la observación precisa de la localización es fundamental. La localización también nos permite, a través de la multiplanaridad, ver el número de las lesiones, punto clave, y relaciones con estructuras vecinas. ¿Qué otro aporte tiene la resonancia magnética? La señal. La señal no es la escala de grises, la señal implica distinto contenido de distintos elementos en cada una de las patologías que yo quiero diagnosticar. La señal me permite ver si esa es la estructura interna, si esa lesión es sólido-quística, si tiene calcio, si tiene sangre, vasos sanguíneos agregados, si tiene proteínas. Sí, es muy importante porque va a haber lesiones predominantemente hipointensas en T2 que nos van a dar la pista sobre determinados diagnósticos diferenciales, ya que las sustancias, como les había comentado, tienen un nombre y un apellido en el T1 y en el T2. También va a haber lesiones espontáneamente hiperintensas en T1, que van a ser la sangre, en algunos casos la calcificación, la grasa, las proteínas, la melanina, los acúmulos de minerales. Por eso es la conspicuidad de la resonancia magnética radica en observar múltiples imágenes y numerosas al mismo tiempo y poder extraer todos estos datos, ¿sí? Como vemos acá tenemos dos casos de una hemorragia, la cual podemos observar en la secuencia GRE lo que se llama el anillo de seguridad completo, que también es otro dato que nos podría hablar de una hemorragia no tumoral, pero como ven también en el caso de abajo nos está mostrando que es un GRE el gran contenido hemorrágico que subyace a esa lesión, ¿no? De todas maneras es de buena praxis siempre que uno tiene una imagen cuya dominancia es la sangre, es follow-up, ¿no? Porque no podemos saber exactamente qué puede ir ahí abajo. Y puede haber en la región. Bueno, muchas metástasis sangran, por eso la secuencia se torna muy importante, todas, no solamente el GRE, como pueden ver ustedes, estas metástasis de cáncer de testículo están alineadas para que las observemos y cada una tiene una forma de presentación distinta, y lo mismo pasa en el T1, ¿no? Pero todas tienen en mayor o menor medida contenido hemorrágico. Así que la importancia de correlacionar todas las secuencias. Este es un glioblastoma también en el cual podemos observar áreas de hemorragia, pero también los vasos de neoformación que, como vimos anteriormente, son un importante marcador de una mitosis sumamente activa, ¿no? Este es un hemangioblastoma donde en el T2 podemos ver algunas características como la presencia de vasos alrededor del tumor,
patognomónico de esta entidad. Bueno, en virtud del tiempo vamos a pasar al tercer aporte de la resonancia magnética, que es el realce post-contraste. La pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿por qué administramos contraste endovenoso? Bueno, administramos contraste endovenoso para aumentar la sensibilidad en la detección de algunos datos, ¿no? Y también su especificidad. Ustedes saben que lo que utilizamos es gadolinio por vía intravenosa, que si bien es una sustancia que tiene pocas reacciones adversas, no es inocua como en una época se pensaba, así que yo les recomiendo que exploren cada vez que indican una resonancia magnética las condiciones del paciente, ¿no? En el realce post-contraste vamos a tener dos fases, una fase vascular en la cual vamos a detectar todas aquellas lesiones que tengan gran contenido de vasos, ¿sí? Y una fase intersticial que es la que nos permite ver los cambios o las alteraciones en la barrera hematoencefálica. Un concepto importante que ahora lo voy a reforzar en el siguiente slide es que una lesión realce post-contraste no quiere decir que sea maligna, sino quiere decir que es sumamente agresiva y está dañando la barrera. Por eso cuando evaluamos un tumor no solo consideramos su realce post-contraste. El realce post-contraste también tiene su semiología, también nos va a dar datos muy importantes sobre el comportamiento de las lesiones y especialmente las metástasis. Así que yo los invito a explorar cada uno de ellos, que pueden ir desde el realce homogéneo, como vemos aquí, hasta esta imagen bien característica en anillo de sello, que es una metástasis de un cáncer de vejiga. ¿Por qué realzan los tumores? Bueno, porque hay ruptura de barrera hematoencefálica, hay un aumento de la permeabilidad que va a generar edema vasogénico, que en general los acompaña, especialmente los de alto grado, y hay un incremento también de la vasculatura, ¿sí? ¿Es el edema que rodea un tumor indicador de malignidad? No, es el edema simplemente nos está hablando de este proceso de ruptura, porque en un tumor de alto grado la alteración de señal que vemos en la periferia probablemente no sea solamente edema, ¿no? Pero en general no debemos asumir, porque a veces se piensa que la relación edema-lesión nos indica la etiología, y esto no es así, porque miren estos casos en el cual tenemos linfomas y metástasis, y que dentro, en esta última que tenemos en esta aquí, de cáncer de riñón, podemos ver metástasis que no tienen edema, otras que tienen poquito y otras que tienen más. Así que la relación lesión-edema es compleja, no la utilicemos como indicador de etiología, como este caso que es muy gráfico, en el cual tenemos metástasis de gran tamaño, de no se sabía porque el paciente tenía 2 tumores, si son de pulmón o genitourinario, parece más de genitourinario, pero observen cómo las lesiones son de un tamaño muy considerable y no tienen edema. Lo que sí es un indicador de malignidad es la cantidad de vasos de neoformación que vamos a medir con la secuencia de perfusión. ¿Sí? El contraste es un indicador de esta agresividad tumoral, pero los vasos de angiogénesis los utilizamos con una secuencia especial. Y además, como ustedes saben, no todos los tumores van a romper la barrera hematoencefálica. En este caso, que es un glioblastoma, si la rompe, ustedes pueden ver el realce anular y la relación que tienen los tejidos, pero hay otros tumores que conviven mejor con el huésped y durante mucho tiempo no rompen la barrera hematoencefálica, entonces no van a provocar realce.
realce. Entonces, nuevamente, el realce no es una condición sine qua non para el diagnóstico de tumor, sí para la evaluación de su agresividad conjuntamente con la difusión. ¿Sí? También hay tumores que van a presentar realces en anillos de distintas características que también podemos evaluar como elemento de semiología radiológica, ¿no? En la línea superior tenemos el glioblastoma, como pueden ver las características, la pared interna y la pared externa, y estos son tumores neuroepiteliales en los cuales observamos la parte externa y no realza, no tiene ese realce anular porque en realidad son secretantes, ¿no? El nodulillo representa el área más sólida del tumor. El realce post-contraste ya dijimos que no era un indicador de malignidad. Las placas de esclerosis múltiple realzan en los estadios agudos, como en este caso, en esta placa tumefactiva. Observen el tipo particular de realce que está representando esta ruptura de la barrera hematoencefálica. Bueno, para finalizar, y perdón por este pasaje tan rápido por las imágenes, pero en virtud del tiempo me gustaría que recuerden que las imágenes son la expresión de los procesos fisiopatológicos. Para interpretarlas adecuadamente tenemos que entender que está basando, sumar datos estadísticos y fisiopatológicos. La localización es un evento clave en la descripción y en la elaboración de los diagnósticos diferenciales de los tumores. Tenemos una necesidad de fusionar imágenes, no solo de mirar la resonancia magnética, sino hablar y comprender las técnicas de medicina nuclear que nos van a permitir tener un abordaje más integral de esta patología, ¿sí? Los criterios morfológicos que hemos visto hasta ahora son suficientes para caracterizar una lesión, y la verdad los dejo con esta duda, no son suficientes. Incluso las lesiones a las cuales le hacemos los protocolos de tumores que llevan espectroscopía, difusión, que va a marcar la celularidad en cierta forma, nos va a dar ciertas indicaciones sobre la celularidad tumoral y la perfusión, aportan, pero no cierran el círculo. Lo que sí cierra el círculo y hace que hagamos mejores diagnósticos es el trabajo en equipo entre la neurooncología, la neuroradiología en todos sus aspectos y la neurocirugía. Bueno, muchas gracias.